En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar verdades, tralala, vamos a... En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar verdades, tralala, vamos a... Muy buenas noches y bienvenidos, jueves 10 de febrero, Desmontando Bulos número 95. Yo soy Lorenzo Sastre y estoy con Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos los que nos acompañan una noche más aquí para desmontar unos cuantos bulillos, ¿eh? Unos cuantos. Unos cuantos bulillos y para enfrentar este próximo fin de semana de elecciones que vienen Sí, señor. cargados y que puede haber sorpresas por lo que apuntan por ahí. Yo creo que se pueden haber sorpresas porque yo creo que, vamos a ver, los partidos políticos, como nos podemos imaginar, evidentemente se mueven dentro de ese marketing político, dentro de ese marketing político, si nosotros estamos hartos de encuestas que nos publican, yo creo que hasta con demasiada frecuencia, pues imaginaros, los partidos políticos casi tienen un, un tic, ¿no? Todas las semanas para saber los inputs, todo lo que se está produciendo en eso que al final, desgraciadamente, siempre se va a saber el día de las elecciones y cuando se hace el recuento de los votos. Y en Castilla-La Mancha, perdón, en Castilla y León, pues yo creo que los últimos 10 días, esos inputs que van recibiendo los partidos políticos, pues han visto que hay movimiento, ¿no? Y entonces lo que parecía en principio antes, bueno, en concreto cuando se convocaron elecciones que podía ser un paseillo, pues bueno, pues como que se ha puesto emocionante y todos, digamos que la carrera electoral pues se está igualando un poquito y bueno, y al final pues la democracia es así, los Sí, soberanos seremos los ciudadanos, los que vayamos a votar, los que no, los que se abstengan y por tanto ahí será el resultado final. Mejor que un Benidorm Fest, no veas. O sea que, pero en ¿sabes fin. qué pasa? A mí me parece que el problema realmente de todo esto, que al final lo pagamos todos, es que los políticos parece que están más pendientes del marketing que de los ciudadanos. Claro, Y deberían estar más pendientes claro. de los problemas de los ciudadanos que es de... Además, hay una cosa que, y no es porque sea el PP, también para el PSOE, porque son los dos partidos, digamos, más grandes en España o Sí, que hasta sí, ahora han sido sí. los más grandes. No van a volver a gobernar en solitario en la vida, de momento, al menos en los próximos Desde luego, decenios de años. Y esa idea de totalmente de me presento acuerdo. a unas elecciones Ujú. para ganar y gobernar en solitario, eso ya ha pasado a la historia, al menos de momento, al menos en 20 años o 30 años en España. Así que se vayan olvidando de eso.
Y el PP parece claro. que busca eso, pero lo veo muy, por no decir No, imposible. yo creo que además, porque bueno, si nosotros que somos ciudadanos de a pie, ¿verdad, Lorenzo? Y somos, no sé, podemos tener ese pensamiento que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En primer lugar, porque al final hay una fracción en las diferentes ideologías, tanto de derechas como de izquierdas. Entonces, cuando no se aglutina, cuando hay siglas que van funcionando, pues eso ya es imposible que un partido político pueda tener unas mayorías absolutas como se han vivido en España, ¿no? Claro. En nuestra historia democrática. Y lo que pasa que el problema de todo eso, y es lo que tú comentabas, mmm, hay demasiado marketing para ver si le saco votos a estos que tengo aquí al lado. Y el problema está que al final polarizan tantísimo, tantísimo los mensajes que están fuera de órbita. Porque los problemas en Castilla y León, seguro que los ciudadanos de esa comunidad autónoma tienen una serie de preocupaciones y que tendría que ser importante que se diera precisamente voz a esos problemas, las posibles soluciones, los posibles proyectos y no estar hablando de política nacional porque para política nacional ya están los otros, como digo yo, No, ¿no? O sea que, además, hoy he oído una cosa que he pensado, pero ¿qué tendrán que ver los castellano-leoneses en esto? Que ha sido la declaración que ha hecho en directo Pablo Casado en La Sexta, que estaban en directo, que cuando lo he oído ya ha sí, sido en plan de me ha chirriado. No sé si lo has oído, que era vamos a votar el domingo para gobernar en solitario, ¿vale? Eso ya hemos dicho que es como, no sé, pedir que te toque bueno, la pero lotería. que le hace ilusión Sí, oye, ¿qué le pero vamos a aquí hacer? viene lo que a mí en plan de, pero Sí, es que no sabes ni dónde estás hablando. Con las manos libres para que no haya impuestos, bueno, vale. Que no haya pactos con Bildu, yo que sepa, Bildu no se presenta en Castilla y León, sería una sorpresa para mí. no, Que no, aquí no mande Esquerra, que tampoco se la perdió nada. Esquerra en Castilla y León creo que no se presentan, o sea, difícilmente van a mandar. Y que no mande Podemos, que ahí es lo único que le podemos dar la razón dentro de la frase. Pero yo cuando he oído lo ya de te digo, Esquerra, porque lo de Bildu dice, bueno, al menos está al lado, más o menos. sí. Pero es que lo de Esquerra Pero vaya, no les pilla, ¿eh? La circunscripción no les pilla, ¿no? electoral no les pilla, no les Pero pilla. yo, es que dice, pero ¿cómo puede estar tan desubicado? O sea, en Castilla y León no va a mandar ningún... No sé, yo para los castellanos leoneses Claro. ese mensaje lo Yo creo veo... que, no, no, sí, sí, además ha sido, bueno, ha sido trending. La verdad que de todas formas, y que no sirva de precedente, pero eh, Pablo Casado empieza a ser muchas veces trending topic demasiado a menudo en redes como Twitter, pero es precisamente yo creo, personalmente y humildemente, creo que hay una desubicación absoluta en la forma de plantear, en este caso, la campaña electoral bueno, y en la manera de gestionar la oposición al gobierno de la nación. Igual como Mm, también ha habido algún político, no sé, ahora no me acuerdo de cuál, por eso no diré nombre ni de información, que ha estado planteando que si el español estaba en peligro en Castilla y León. sí, Lo veo sí, un poco sí, complicado en Castilla y León. sí. Es que no, la verdad que como, vamos a ver, es que en Castilla y León, si está en peligro el español, Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. digo Yo, yo, yo la verdad creo entonces que no la sé, gente de Castilla y León tiene problemas más importantes que preocuparse claro que sí, de que si el claro español que o no el sí, español. A lo mejor en otros sitios de claro que España sí, sí que a lo mejor existe ese problema, pero ahí no lo tienen. De que si Bildu o desde es luego, Esquerra o si quién gobierna en solitario o con el apoyo de quién. Yo creo que lo que les interesa sobre todo a esas hombre, zonas es sobre todo el problema que tienen de población y que cada vez tienen menos población cuando en claro, España aumentamos la población. O sea, algo hay que claro. hacer ahí. Que vamos a ver, hoy precisamente tenemos un fact-checking específico. Como ya el domingo hay elecciones, pues me parecía muy interesante y porque además muchos verificadores han estado pues, en el seguimiento de la campaña electoral, especialmente en los debates que se han hecho en el ente público.
para esta campaña y para estas próximas elecciones. Y bueno, vamos a dar una pinceladita de las exageraciones, ¿no?, que de los propios, ¿no?, de los propios líderes políticos que se presentan a la Junta. Y bueno, pues bueno, ya lo veremos luego, ¿no?, en el fact-checking. Verdaderamente no se salva ninguno, ¿eh? O sea que... No, la Así verdad, que tampoco tenía mucha esperanza de que se salvase alguien viendo el panorama. Vamos al llevamos primer un bulo, si año te muy parece. triste. Pues sí, vamos a empezar con un bulo de los que a mí ya sabes que me molestan muchísimo, muchísimo para la ciudadanía, como es la posibilidad de tener un trabajo. Y, es que me enrabietan muchísimo porque es jugar con las esperanzas de mucha gente que tiene el problema de no poder trabajar, de no tener un puesto de trabajo y poder ganarse la vida. Y es precisamente bueno, pues una supuesta oferta de empleo para un comercio en concreto en la ciudad de Córdoba, donde se ofrece pues el puesto de dependiente de tienda. Te dice que además, en fin, el sueldo irá entre 1.200 a 1.300 euros mensuales. Y bueno, pues, en fin, dices, pues qué genialidad, ¿no? O sea, interesante. Claro, ¿qué ocurre? Pues que ya de entrada ya os podemos decir que es una oferta falsa, porque yo creo que esto ya no llega ni a bulo, es una oferta falsa. La propia empresa alertó en este caso a Facua de que precisamente se estaba viralizando este mensaje y lo peor de todo es que estaban pidiendo la foto de ambas caras del DNI de los posibles interesados y los datos personales, la dirección, etcétera, ojo, para luego adjuntar el currículum. Pero lo más doloroso era esa copia, esa foto de ambas caras del DNI de los interesados. En este caso, maldita.es se puso en marcha con la investigación de oferta falsa y, entonces lo que ellos ven es que hacen todo lo que dice el mensaje y les mandan además un feedback donde dicen en fin, que muy pronto se pondrán en contacto con ellos para una entrevista de trabajo, pero que claro, que será en remoto debido al tema del COVID-19, con lo cual nos piden también el número de teléfono y ciertos datos para que ellos puedan verificar que a quien van a llamar pues es el candidato. Bueno, lo dicho, a pesar de todo esto, pues desgraciadamente es una oferta falsa. La propia empresa, la propia organización de consumidores Facua han hecho las denuncias pertinentes ante la policía y claro, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues han tenido que ponerse manos a la obra porque desgraciadamente algunos de los afectados que ya habían mandado documentación pues le tuvieron que solicitar, hicieron un comunicado para que denunciaran la sustracción del DNI, porque ya sabéis que pueden evidentemente con ese DNI luego hacer muchísimas maldades en tu nombre y de paso, que es lo peor de todo, que al final seas tú culpable y que termines delante de un juez porque, por ejemplo, han pedido en tu nombre un microcrédito que evidentemente no lo has hecho tú, pero a quien van a denunciar es a ti porque el microcrédito lo han dado con tus datos, con tu DNI y por tanto tienes que responder ante la justicia de eso. Con lo cual, como bien especifica los cuerpos y seguridad del Estado, es que hay que denunciar como si fuera una sustracción y además solicitar la emisión de un nuevo DNI porque más que nada para parar las posibles ciberestafas
que se pudieran dar. Así que, como puedes comprender, Lorenzo, enfadadísima para empezar con cosas como esta, que aparte que le afecta a una persona que está buscando trabajo, con lo importante que es para la existencia vital de las personas y que además, aún para más INRI, que puedan hacerle una ciberestafa, bueno, ya es, bueno, impresionante, vaya. Yo ahora me he acordado de algo que referente al tema este que comentabas del DNI, y es que, por ejemplo, los británicos en el DNI no tienen foto, en el No tienen pasaporte sí, foto. pero en el DNI Sí, no, sí, y sí, nunca sí, han querido es tener cierto. foto. Y yo la verdad es que flipo, porque es que tú puedes ir con el DNI de otra persona, Es como no hay cierto. foto, Sí, 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 demuestra tú que no soy yo. cierto. Es verdad, es verdad. No sé, Una, los ingleses son raritos para muchas cosas, ¿eh? siempre, Las siempre han cosas sido como los son. raros. A ver, han sido los raros y Mira los que nosotros, impresionistas. ojo, mira que los españoles somos también la repera para muchas cosas, pero los ingleses, yo creo que desde que, además, entre que conducen a la izquierda, yo no sé, tienen unos elementos ahí. Lo de todavía usar el sistema imperial para medir según Sí, qué cosas. Sí, sí, son sí, sí. un poquito, siempre han sido rarillos. Vamos al Aún así, siguiente ya te bulo. digo, una cosa como un documento de identidad, ¿no? Para verificar tu identidad Sí, tiene su cosita, sí. sí, sí, En pues fin. sí. Bueno, pues eso, pues vamos al siguiente, que en este caso nos vamos hasta una cadena de WhatsApp. Nunca puede faltar una cosita de estas. En este caso es un mensaje que circula donde te ofrecen un consejo muy útil de un banquero o en algunas versiones un técnico de computadoras de un banco para llevar a cabo a la hora de sacar dinero de un cajero automático porque se están produciendo pues una serie de problemas, bla, 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 que cuando puedas ir a sacar dinero a un cajero, pues hombre, que sepas lo que tienes que hacer. Y es configurar una manera, una pifilla para que no te puedan pillar. Yo creo que a muchos de vosotros os sonará este bulo. ¿Por qué? Pues porque lleva en funcionamiento desde el 2018. Desde el 2018. Tú si presionas el botón, entonces no te preocupes porque a continuación pones el pin al revés y entonces ya es una alerta de que ya no te pueden robar. Bueno, pues todo eso es mentira. Por enésima vez, en las redes sociales de la Policía Nacional, que por cierto, no es por nada, pero la verdad que ya se han llevado premios la Policía Nacional en España por el tratamiento que hacen de la información sobre seguridad en canales como TikTok. La verdad que se lo montan muy bien. Y en este caso han hecho también bueno, pues un recordatorio de que ninguna de estas cuestiones ni van a cancelar que vayas a sacar dinero, ni van a evitar que te roben en el cajero, ni nada por el estilo. Como siempre, la policía recomienda seguir esas medidas de seguridad que yo creo que todos sabemos y que cuando vayamos a operar en el cajero, pues hay que comprobar que su estructura no esté manipulada, tapar con la mano, cuando uno vaya a introducir el PIN y asegurarte, pues hombre, a quién tienes alrededor, especialmente los cajeros que están en la calle. Pero todo lo demás, todas las cadenas, especialmente de WhatsApp, que llegan este tipo de recomendaciones para que no te ocurra nada ni te puedan robar en el cajero, son bulos. Lo dicho, desde el 2018. Así vamos hasta el 2022 y bueno, y seguramente pues al año que viene lo volveremos a tener por ahí, ¿eh? O sea, a lo mejor le en el corte de fondo de la cadena, pero nada más. Pero bueno, vamos a otro. Ahí está, efectos del azúcar refinado y también tema Pues de la sí, remolacha, que también le han dado en la campaña política estos días. claro, porque vamos a ver, precisamente a causa de que de repente la clase política se mete en cuestiones, la verdad que con el tema de la alimentación llevamos unos meses que ya entre eso y las macrogranjas, en serio que ya Pero es que la está por verdad es, encima de nuestras son cosas que posibilidades. ya están más que debatidas y creo que más o menos en el fondo todo el mundo está de acuerdo en todos lo que Totalmente. se ha estado comentando y se están peleando como
por lo mismo, pero con otras palabras, para mí. Tal cual, sí. Y lo peor de todo, Lorenzo, es diciendo burradas. O sea, Sí, vamos a ver. A mí me parece muy bien, de verdad, que se defienda, en fin, el cultivo de la remolacha. Pero, hombre, por favor, con además, eso hay que no, decir no una vamos, cosa, no que la vamos- remolacha no solo se convierte en azúcar, que la Exactamente. remolacha Es que, también es ahí que cocidita está rica, rica. y no tiene tantos problemas como el azúcar como tal. Y por eso mismo, en este caso, maldita.es, yo os lo recomiendo que entréis en su página y ha hecho un recopilatorio de todo lo que se lleva hablando del azúcar, porque parece ser que ahora hay políticos que recomiendan el azúcar o no lo ven tan malo. Y entonces todo en su medida, pues ya sabéis, todo en alimentación en su medida puede ser muy sano o muy gratificante, ni tampoco te va a ocurrir nada. Pero en la Pero alimentación, sí que es incluso, verdad. te acuérdate que el otro día hablamos de que incluso los billetes de 500 en su media pueden ser buenos o malos. Efectivamente, Así que, efectivamente. Yo me iba a morir de hambre, pero bueno. no, yo también, pero bueno. Pues entonces, la verdad que he hecho un trabajo recopilatorio sobre mitos, bulos y explicaciones respecto al tema del azúcar y la verdad que os lo recomiendo. Yo he recogido algunos elementos importantes. ¿Por qué? Pues porque el consumo de azúcar, digan lo que digan, tiene múltiples efectos, la salud a corto, a medio y a largo plazo, y entre ellas está la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y hasta hay relaciones médicas respecto a la aparición de cáncer. También tiene, evidentemente, un claro vínculo con la obesidad y los azúcares se encuentran pues, con ese incremento, provocan ese incremento en la posibilidad de promover y desarrollar un sobrepeso. Su consumo aumenta la ingesta de calorías y, por tanto, la cantidad de tejido adiposo, desencadena respuestas inflamatorias en diferentes órganos como el cerebro. El consumo habitual de azúcares liberados tiene incluso repercusiones hasta en la piel y todo esto. Y son cosas que no debemos olvidar, que nos lo han dicho toda la vida, en la dentadura, por las caries. O sea, hay cosas que yo creo que desde que somos pequeñitos sabemos que un consumo excesivo de azúcar, y no solamente por la cucharada de azúcar en la leche, sino por un montón de productos que llevan azúcares y normalmente un poquito exagerados, hombre, para que sea un poquito más goloso su consumo, pues, hombre, es interesante que estas cosas lo sepamos porque en definitiva es por nuestra salud y por nuestros hijos si tenemos hijos y que podemos evitarle un montón de historias, como por ejemplo, eh, eh, hay algo que por ejemplo también en estos días con el tema del azúcar, el no azúcar, bueno, también es verdad que se han promovido bulos y exageraciones sobre los efectos del azúcar. Y a mí me ha llamado mucho la atención uno de los que explica muy bien, maldita.es, que es que digan que hay evidencias de que el azúcar esté relacionado con la hiperactividad en los niños. Bueno, pues esto es un mito, que ya se habló de ello en los años 70 y que ahora, gracias a todo esto, pues se ha vuelto a retomar, pero no hay ningún estudio fehaciente que pueda decir que el consumo de azúcar en los niños provoque su hiperactividad. Por tanto, ojo, tanto para los pros como para los contras. Como todo en esta vida, en la medida de lo posible, en la equidad, en el término medio, normalmente es donde encontramos los seres humanos la virtud, y en el consumo, también nuestro organismo, también en el término medio, también encontramos la buena salud. Solo para asegurarme de que lo he oído bien. Has dicho en los años 70. En los años Correcto. 70. Sí, o sea, Sí. no es antes de ayer. Hace No, ya no, no, bastante, que ya va. se sabe. Vale. Tú ya sabes que la desinformación, nosotros hablamos de bulos, pero si hablamos en la amplitud de lo que es la desinformación,
la verdad que si te pones a investigar ciertos bulos o ciertas cosas que vuelven a aparecer, es lo que yo muchas veces os digo en broma, que los bulos nacen, crecen, se reproducen, nunca mueren, quedan ahí tecitos y vuelven a suscitar y volvemos a empezar. Bueno, pues igual que nos la cuelan con imágenes de cosas que ocurrieron hace 20 años, pues con cosas como esta también. Y se vuelve a retomar pues ciertos elementos y ciertas investigaciones que ya están descartadas a nivel sanitario, a nivel médico, a nivel de investigaciones neurológicas, para volver a exponerlo o nos lo exponen de tal manera que parece que es una novedad y no tiene nada que ver. Claro, es cierto, es una mentira, evidentemente. Bueno, si todavía hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿cómo no nos vamos a sorprender con eso? Ya, bueno, así estamos, Así efectivamente. estamos. Y esto creo que tiene que ver con menas y cosas así. Ay, sí, sí, sí que hoy se han puesto de moda otra vez en fin, vale, en fin. ¿Qué ocurre? Bueno, ya sabéis que este fin de semana, hace ya casi un mes, había estado muy quietecito todo el tema de los menas, pero Sí, bueno, entre las detenciones que se han producido por una banda de delincuentes que estaban prostituyendo a menores, que estaban en centros de menores en Madrid, también algún caso que ocurrió en Mallorca, también algunos casos que han ocurrido en la comunidad valenciana, y ahora este fin de semana que ha sido tremendo en Madrid con apuñalamientos y muertes entre bandas latinas. Bueno, pues como no, ha vuelto a resurgir todo el tema de los menas, de los inmigrantes, y uno de los que se ha hecho muy viral es este mapita estupendo donde se afirma que los menores extranjeros no acompañados cobran una paga mensual de 400 euros en Madrid o de 1.125 euros en Valencia. Claro, lo peor de todo es que este contenido ha sido publicado por El Español, que es un periódico, en el que ujú. habla de la paga mensual de los menas por comunidades autónomas. Y se dan otras cifras, como 420 también en Andalucía, 399 en Galicia o 300 en Murcia. Además, las cifras también se han incluido algo que se había publicado en un medio de comunicación, han incluido además un vídeo viral en el que aparece la portavoz de Más Madrid, Mónica García, supuestamente hablando de la paga mensual de los menas. Bueno, pues todo en su conjunto es un estupendo bulo, muy bien cocinado en Telegram. ¿Y por qué? Porque los menores migrantes no acompañados, vamos a decirlo por enésima vez, no cobran una paga mensual ni de 300, que es el mínimo que hay por ahí en el mapita, ni de 1.125 euros, como aseguran, por cierto, todas las comunidades autónomas en las que maldita.es ha querido hablar con sus consejerías sociales para que les confirmaran esto de las pagas. Las ayudas que aparecen en el mapa mezclan prestaciones sociales autonómicas para personas con pocos recursos y ayudas para mayores de 18 años que han sido tutelados por las administraciones hasta el momento que han cumplido esos 18 años, ya sean, ojo, ya sean españoles o extranjeros, pero no menores extranjeros no acompañados. No tiene absolutamente nada que ver. Claro, si ya es En mayor el de caso del 18 vídeo, años ya no es mena. claro, pero es que además lo he dicho, o sea, cualquiera, yo siempre digo que si tenemos dudas, es tan fácil donde vivas, en cualquier comunidad autónoma donde vivas, lo buscas en Google, ¿dónde tienes tú un centro de menores más cercano a donde vives? Y de verdad que posiblemente, si quieres, te vas a enterar muy fácilmente quiénes están allí, qué recursos tiene la administración para, vamos a ver, proeducar a esos muchachos que vienen normalmente de situaciones evidentemente difíciles, tanto a nivel económico como familiar,
como social lo que hacen con ellos. Y eso sí, claro, si tú coges, como desgraciadamente hace un partido político aquí en España, si mezclas lo que cuesta mantener a un muchacho, a una muchacha en estos centros, pues sí, pues puede ser que por niño sean 300 euros, por ejemplo, 400. Pero eso no es una paga que se le da a esos muchachos. Es para que puedan alimentarse, para que puedan dormir en esos centros, y ese presupuesto es el que tienen los centros de menores, no porque se lo metan en el bolsillo los menores, ¿eh? Y lo dicho, no hay distinción si es extranjero o es español, porque los problemas, desgraciadamente, de inserción social no saben ni de culturas, ni de dónde has nacido, ni nada por el estilo, ¿eh? Y luego el vídeo donde parece que se quiere ver a la portavoz de Más Madrid, a Mónica García, bueno, pues hablando de esa paguita de los menores extranjeros no acompañados, pues simplemente es un vídeo manipulado, como tantos que se hacen por ahí, donde evidentemente las palabras que se exponen de Mónica García no se corresponden con el total de una declaración de la política, sino que han ido cortando para al final parecer que digan todo eso, ¿no? Así que, lo dicho, lo que en tal caso siempre, y es algo que también lo podéis encontrar en toda la información que ha ido recabando maldita.es, y eso sí que además te lo dicen las propias comunidades autónomas, sí que hay vamos a ver, unas cuantías de dinero de bolsillo en función de la edad de los menores, y que puede ser entre 5 y 20 euros semanales, pues hombre, pues a lo mejor para cargar su móvil, para coger el autobús, porque hay muchachos a lo mejor de 14 años que están en esos centros de menores y quieren ir al instituto para reiniciar otra vez sus estudios, tienen que coger el autobús, y entonces eso es la paguita que tienen los chicos, Bueno, pero pero 20 eso euros nunca pasa semanales de 20 son euros. 80 al mes. No sé de dónde Claro, sacan todo lo demás, claro. pues porque lo suman a lo que es, en definitiva, se van a los datos que además se pueden encontrar dentro de los gobiernos autonómicos, en los presupuestos, en las propias páginas web de servicios sociales, pues son el presupuesto que tiene un centro de menores para todo el año, y ellos lo que hacen es tan fácil como, pues tengo 20 millones y lo divido entre 200, pues me sale a tanto. Eso es lo que he Y ya hecho. está. Desgraciadamente, claro, eso es una desinformación absoluta, vaya. Así Pues que nos vamos al es lo que hay. siguiente. Uribe. Pues sí, pues esto nos viene desde F Verifica, más que nada porque les ha tocado a ellos también, y, y han recibido varias consultas durante estos días, eh, porque es un mensaje que se ha compartido en Twitter, pero también en Facebook, y donde se afirma que el expresidente Uribe, que estuvo hasta el 2010, que estaba implicado en un caso de fraude fiscal, perdón, y blanqueo de dinero por transferir fondos a cuentas suizas no declaradas. La información que ha sido compartida por un portal dominicano con apariencia de noticia, y se le atribuye además, de paso, a la agencia F, que sabéis es de quien depende Verifica F, ¿no? La verdad que han hecho un clonado estupendo, tiene un estilo muy similar al de la agencia, y parece, la verdad, un enlace a una página oficial de F, ¿no? Lo que sí que es cierto es que esta acusación a Uribe, que está enmarcada según esa página web desde la que se ha hecho viral, eh, habla de una condena de un tribunal francés al banco suizo, al UBS, por captación ilícita y blanqueo de dinero procedente del fraude fiscal. La noticia además afirma que el banco fue condenado por ayudar ilegalmente a clientes de Colombia a evadir al fisco de su país, y añade que la agencia F tuvo acceso a la demanda y pudo conocer sobre el traslado de dinero del sistema público de Colombia
por parte del expresidente Álvaro Uribe, y también además incluye a otro ciudadano de nombre Rodolfo Hernández a estos bancos suizos. Esa es la macronoticia que se ha hecho viral, un poco, pues bueno, dando por hecho que el expresidente Uribe pues estaba condenado y que evidentemente se había demostrado su culpabilidad. Lo que sí que es cierto es que el grupo bancario del que habla, el grupo bancario suizo UBS, sí que es verdad que fue condenado por la justicia francesa por crear un dispositivo de evasión fiscal entre 2004 y 2012. Y sí que es verdad que privó a las arcas públicas de miles de millones de euros, evidentemente, por esta evasión, ¿no? Pero el esquema beneficiaba a personas adineradas que tenían domicilio fiscal en Francia y no a clientes colombianos, ¿no? La agencia EFE, además, que además tiene su base de datos, ¿no?, con las noticias que año tras año pues ha ido publicando, pues como bien ha podido hacer Verificaef, eso sí que lo ha podido verificar muy bien, pues no hay ninguna noticia que haga referencia a esta condena a Álvaro Uribe por fraude fiscal, y tampoco consta en EFE ningún acceso a una demanda que incriminara a este político en el caso de este banco suizo. Los mensajes añaden este nombre al inicio de la noticia, pero no tienen ninguna de las marcas distintivas de este medio, aunque sí que hay que decirlo que a simple vista parece algo muy real y que venga de una oficialidad de una agencia de noticias como es EFE, ¿no? Así que, en fin, ahí estamos. Vaya. La quería colgar un San Benito a Uribe, le ha tocado esta vez, pero bueno, como todas las semanas ya sabéis que siempre hay algún político, ¿no?, por ahí que o le cambian la cara y estas cosas, ya sabéis. Pues sí. ¿Y ahora qué pasa con los pasaportes COVID? Ay, señor, es que ya sabéis que los conspiranoicos, o sea, buscan cualquier cosa, ¿no? Se ha hecho viral una afirmación que además se ha movido con un mensaje súper engañoso en redes sociales, que descontextualiza evidentemente un plan en este caso de la Comisión Europea, que lo único que consigue, o bueno, lo que quiere conseguir es tergiversar esa finalidad de algo que en fin, que sabemos que ya forma parte de nuestro día a día, que pasa por COVID. En estas publicaciones y además con la difusión en redes sociales, donde cada uno va poniendo su granito de arena de todos los negacionistas, bueno, pues se afirma que esta aprobación del certificado COVID, del pasaporte COVID, ya estaba prevista en 2018 y lo señalan como un argumento en contra de esto de la pandemia, y que esto en definitiva ya sabéis que es todo un contubernio mundial en contra de todos nosotros, ¿no? Algunos de esos mensajes que se han hecho virales con esta pseudoinformación te remiten a un artículo en una web que difunde habitualmente desinformaciones sobre las vacunas, y por si acaso, por si no lo va a entender todo el mundo, ojo que las afirmaciones a este artículo las puedes ver en español, pero también están en sus versiones de inglés y francés, para que pueda llegar lo más lejos posible. Claro, ¿qué ocurre? Que si nos vamos a los datos, ¿no?, que nos dan, sí que es cierto que la Comisión Europea anunció un plan de vacunación especial, específico, unificado, por decirlo de alguna manera, en 2018. Cierto, el 26 de abril de 2018. Y era una serie de medidas a los Estados miembros para reforzar la vacunación en la Unión Europea en un contexto de creciente reticencia, como hemos visto que sí que se produce en algunos países europeos, para seguir con las vacunaciones, pero no contra el COVID. En este caso,
eran especialmente, o se basaban especialmente por los repuntes que habíamos tenido a nivel europeo del sarampión, una enfermedad que parecía que ya, no sé, se había olvidado. Bueno, pues como de repente había muchos antivacunas que no querían vacunar a los niños, pues hubo un crecimiento en un año, en 2017, del 34%, de personas enfermas por sarampión, ¿no? Entonces, una de las medidas que vieron positivas sería ese pasaporte vacunal, donde si yo me muevo de país de uno a otro en Europa, pues hombre, que por lo menos sepan que yo me he puesto todas las vacunas. ¿Mm? Y por tanto, ese era el objetivo más importante para, para la Comisión Europea, más que nada para promover la vacunación y también tener un control más fehaciente y más comunitario sobre los niveles de vacunación necesarias que existen en todos los países. Igual que nosotros tenemos aquí una cartilla de vacunación para nuestros niños desde que son bebés, pues eso ocurre en el resto de países, y ver entonces qué es lo que se estaba produciendo y de qué manera se podía atajar. Y era una de las medidas que se tomó en su momento. Especialmente era una propuesta que se hizo desde el Plan de Acción Europeo sobre vacunación, que además se iba a desarrollar desde 2015 hasta 2020. ¿Qué ocurrió? Pues que en 2019 nos pillaron a todos fatal y nos vinimos con el COVID a casa, y todos los planes pues un poco se fueron al garete. Pero verdaderamente el pasaporte COVID un poco pues ya estaba medio trabajado, pero precisamente por este tema de promover la vacunación. Pero en ningún caso, en ninguno, en 2018 se aprobó ningún pasaporte COVID, precisamente bueno, para tenerlo preparadito para lo que nos venía encima. Pues no, lo que sí que se tenía aprobado es un plan de vacunación y un pasaporte vacunacional que podríamos libremente, claro, podíamos tener todos los europeos, especialmente de cara a movernos entre países, pero nada que ver ni con la COVID ni con nada por el estilo. Pues vámonos con la 7, que es... Espérate que no sale la imagen, no sé por qué, pero yo... Ah, vale, porque no la he puesto. Está bien eso. Pues vamos, ves hablando, yo ahora la pongo. Sí, sí, bueno, pues mira, es el último que hemos recogido para hoy. Es un mensaje, vamos a ver, el mensaje es un tal mensaje policial, que te lo pone así, una alerta policial sobre el reparto de mascarillas, que en este caso te quiere convencer de que la policía te está alertando de esas mascarillas que están rociadas con elementos químicos por parte de delincuentes. Que conste que me ha hecho mucha gracia, que conste. Es un bulo que ha sido desmentido también esta semana por la Policía Nacional, que ya fue desmentido en 2020 porque tenía un formato muy parecido, y con ese boletín policial y esa alerta policial, pues nos alertan de eso, de que se están repartiendo mascarillas rociadas con productos químicos que te dejan inconsciente, y una vez que estás inconsciente, pues proceden a robarte. Además, se expone que estos supuestos delincuentes lo hacen bajo una iniciativa del gobierno local. Siempre hay que meter a los políticos por el medio, ya me dirás tú. Y claro, bueno, pues esto es mentira, no ha habido ningún caso de personas que les hayan robado porque les han puesto una máscara. Acordaros, en 2020, que fue cuando empezamos a salir más y fue cuando se empezó a poner la obligatoriedad de las Sí, mascarillas, verano de acordaros que el 2020. gobierno pues repartía mascarillas especialmente en puntos neurálgicos, como por ejemplo estaciones de autobuses, salidas de fábricas o entradas, vaya, y te daba esas mascarillas para ir acostumbrando a la población que en ese momento se podía mover, para empezar a llevarlas, ¿no? Bueno, pues ahí sí que tuvo
bastante especulación este bulo, porque, hombre, de alguna manera decía, bueno, a mí ahora me han regalado una mascarilla, me cago en 10, a ver si tiene cianuro o un para que me quede aquí dormido y luego me van a saquear, ¿no? Bueno, pues nada que ver, ni en el 2020 hubo ningún caso de robos con esta estrategia y evidentemente no se han encontrado nunca mascarillas rociadas con productos químicos para dejarnos cao y que nos robaran, ¿no? Es interesante porque al final el desarrollo de los bulos Lorenzo al final tienen toda una historia y yo estoy convencida que os acordaréis que, de un grupo de delincuentes que se llamaban Manos Limpias, que hacían más o menos lo mismo, que te daban a oler unas colonias y era simplemente, pues, bueno, para dejarte cao y robarte. Bueno, pues lo han hecho más bonito, ya no son colonias, sino son mascarillas y el objetivo es el mismo. Aún así, tener en cuenta que uno de los verificadores estadounidenses, como es Snopes, desmintió este mismo lo, en un texto en inglés esta pasada semana, también con el mismo objetivo, o sea, crear miedo y que al final la gente, si te coge una mascarilla, pues no se lo va a poner, no sea que bueno, que te van a atracar, ¿eh? Así que, en fin. Además, me suena de que trajiste este bulo, pero en versión gel, de gel higiénico, Claro, de claro. sanitizante, si no me acuerdo mal. Me ha venido ahora un flash Es en que la además cabeza. eran una banda que ya le habían puesto nombres y todo, ¿eh? Manos Limpias y bueno, tiene sus versiones. Antes de la pandemia eran colonias, después pasó a, bueno, luego tuvimos este de las mascarillas, luego tuvimos el gel y ahora volvemos a tener las mascarillas, ¿eh? O sea, que no nos falte de nada, Lorenzo, que no nos Hombre, falte de nada. aquí no nos privamos de nada, como tampoco nos privamos de elecciones, que ya veremos cuándo son las siguientes, aparte de este fin de semana, Yo que creo que ahora no, vamos a bueno, hacer ya no sé. un Hombre, las repasito. próximas que se ven venir por ahí es Andalucía. Sí, no Ya, sé, pero ya depende de veremos. cómo, yo creo que Depende de cómo dependerá votemos. de, efectivamente, depende de Sí, cómo vaya este fin de semana. Vamos ya al te lo fact-check. digo. Empezamos Sí, por el PP, Alfonso Fernández Mañueco. pues Ahí claro. lo tenemos. Pues, Alfonso Fernández Mañueco, la Junta de Castilla y León, pues dijo que en uno de los debates que se han hecho en la televisión pública para estas elecciones autonómicas, dijo que los dos últimos presupuestos de sanidad han sido los presupuestos récord de la historia de la sanidad en Castilla y León. Claro, ya sabes que cuando se ponen tan máximos, ¿no? Y tan estupendos, que siempre es lo mejor, ahí caen todos, pues en este caso Neutral, pues le gusta comprobar esos datos, ¿no? Datos oficiales publicados en los últimos años y entonces es fácil porque te vas, como ha dicho, de los dos últimos años, bueno, pues uno se va a los presupuestos sanitarios para 2019 que están publicados, o sea, y son públicos, y vemos que ascendió a 3.763 millones y en 2020 llegó a 4.835 más o menos, ¿no? De euros. En el siguiente ejercicio, en 2021, fue de 4.366 millones de euros. Claro, si vemos que se pasó de 3.700, 4.200 y en 2021 4.166, pues ya vemos que hay una bajada, ¿no? Ha habido una bajada. Es decir, no en ningún momento puede hablar de años de mayor inversión. También es verdad que, hombre, la cifra récord de 2020, pues hombre, hay que tener en cuenta la situación sanitaria
y también los ingresos a mayores que tuvieron todas las comunidades autónomas precisamente para afrontar la pandemia. Con lo cual, pues hombre, no podemos decir, y como ha dicho el representante del Partido Popular, que son las cifras más elevadas en el presupuesto sanitario, porque tanto es así que nos podemos ir hasta de su propio partido. Antes de Mañueco estuvo otro presidente del Partido Popular, como Juan Vicente Herrera, y ya en ese momento ya era mucho mayor que lo que tiene ahora y tuvo el año pasado, que fue de más de 4.500 millones de euros. Con lo cual, pues hombre, la utilización de las cifras por parte de Mañueco, pues hombre, está bastante tergiversada y no responde a la verdad. Así que vamos a ponerle que es falso, ¿eh? Bueno, pues primero que pringa, nos vamos al segundo. Mm. Aquí tenemos a... Pues vamos, claro, a Francisco Igea, que es el candidato por Ciudadanos a la Junta de Castilla y León. En este caso, el candidato de Ciudadanos afirmó que su partido había mejorado el procedimiento hasta tal punto respecto a la regeneración y transparencia, y según los datos que él dio, se habían pasado de 121 a 1.000 peticiones al año en cuanto a lo que es dar información de transparencia. Bueno, en su página web, si nos vamos a su página web, que se publican además las estadísticas anuales de solicitud de acceso a la información que realiza y que podemos realizar todos los ciudadanos, pues podemos ver que recogen los datos desde 2015 y muestran el número de expedientes abiertos por año, ¿no? O sea que es facilito ver los datos. Cuando una persona realiza una solicitud puede generar uno o varios expedientes y eso se va acumulando en esos datos que luego nos exponen y puedes verlos. Bueno, pues en ningún ejercicio, en ninguno, y tenemos datos en esa web de la Junta desde 2015, pues en ningún ejercicio se han procesado 121 solicitudes, que son las que dice que han pasado de 121 a más de 1.000. Pero claro, si no han pasado de 121 por las cifras oficiales, bueno, ni mucho menos se llega al millar que dijo en su declaración, ¿no? Y en su intervención el candidato de Ciudadanos. En 2018 se generaron, solamente por dar un apunte, se generaron 122 expedientes, como el año que así que más. Y luego en 2021 sí que es cierto que se produjeron 664, pero en ningún caso se llegaron ni al millar, ni desde luego tampoco era 121 como un máximo que se había comprometido, ¿no? Con lo cual, yo lo siento mucho, pero los datos no confirman ni mucho menos lo que él expone. Así que lo sentimos mucho, pero esos datos son falsos. Una vez más, las matemáticas a los políticos no se le dan. Muy Los mal, números. fatal. Eso de contar, oye, es que ni con los dedos. En fin, nos vamos a Luis Tudanca, el candidato por el Partido Socialista. Bueno, pues Tudanca en uno de los debates también dijo que Castilla y León pierde más habitantes que ninguna otra comunidad autónoma. Es una información cierta, porque en verdad, vamos a ver, especialmente en las zonas rurales, desgraciadamente, y todos lo sabemos, que pierden habitantes, pero no en Castilla y León, sino en toda España. Pero claro, hay que valorar si esto es cierto, si es verdad, y, por ejemplo, ver la evolución en los últimos 10 años. Eso es lo que ha hecho Neutral, y según los datos del INE, Castilla y León ha perdido en la última década 175.324 habitantes o ciudadanos, un 7,1% del total de sus habitantes. Es la comunidad autonómica en la que ha dejado de vivir más gente, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Ya sabéis que eso tiene que ver con la estadística nada más. Y la misma conclusión es la que se obtiene si en vez de tener en cuenta los últimos 10 años, nos vamos a los últimos 5 años, ¿no? En vez de tener tenemos ahí pues también un bajón, ¿no?
pero lo dicho, también como en otras zonas que vamos a ver después. Pero, y aquí viene el pero, en 2020, un año que era ese estallido que tuvimos con la pandemia, pues hay que decir que se ha producido un movimiento de población contrario a la tendencia tradicional. No solamente en Castilla y León, cierto, sino en otras zonas, especialmente rurales, donde ha habido un aumento de la población. Hay gente que se ha podido, pues más que seguir viviendo en la ciudad, pues se ha ido a vivir al pueblo, porque se está más seguro, se está más tranquilo y, Y oye, en tal caso se teletrabajo. puede. Exactamente. Con lo cual, pues es verdad que esta afirmación, hombre, dicha así, es verdad que si nos vamos a un histórico, pues sí, pero tampoco nada excesivo. O sea, no es un caso excepcional de Castilla y León. Si nos vamos a los datos del INE, mira si es así que Madrid figura como la comunidad autónoma donde ha habido una mayor pérdida de población en términos absolutos. 28.637, seguida de Cataluña. Y Castilla y León aparece en la lista como la tercera comunidad que ha tenido un mejor posicionamiento de su población absoluta. Con lo cual, le podríamos poner un engañoso, pero como estamos en elecciones, chico, mira, es falso lo que ha dicho. La próxima vez que se lo prepare un poquito mejor para que tampoco se lo crea mucho. Pero lo dicho, los datos no confirman evidentemente las palabras expuestas por el candidato del PSOE. Y para finalizar, Unidas Podemos. Sí, porque aquí tenemos a todos un poco, ¿no? Y tenemos al representante, al candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que en este caso son unas declaraciones que hizo en plena campaña electoral, en un acto, no en un debate. Y bueno, señaló que una de las causas de la pérdida de población, esto que estábamos hablando antes, es el enorme problema de acceso a la vivienda de esta autonomía en concreto. Según el propio Fernández, dijo que es la comunidad en la que más se incrementó el precio de la vivienda el año pasado, es decir, en 2021. Es lo Ya que le hay. quito el verdadero. Una afirmación que además, pues bueno, la quiso compartir, porque, en fin, le gustó y la quiso compartir en un tuit a principio de febrero. Sin embargo, Castilla y León no es autónoma que más ha sufrido ese incremento de precio de la vivienda al que se refiere el candidato Morado en el último año, porque está hablando del último año. La comunidad ocupa el 11º lugar en el ranking de aumento por detrás de otras comunidades como Canarias, como Cantabria o como Baleares, que son las regiones donde más ha subido el precio de la vivienda según los datos oficiales disponibles del año 2021. En este caso, Neutral también se quiso poner en contacto en este caso, con el gabinete de prensa de Unidas Podemos en Castilla y León para saber qué fuente, ¿no?, había utilizado el candidato, pero por el momento pues no han tenido ninguna respuesta por parte de Unidas Podemos. Así que si Castilla y Están muy León está ocupados en con el la 11º campaña. lugar, claro, si está en el 11º lugar de 17 comunidades autónomas, pues hombre, evidentemente las afirmaciones del candidato de Unidas Podemos pues es falso. Bueno, pues ya sabemos que todos nos han mentido a la cara, al menos. Eh, Hoy no hemos salvado a ninguno, ¿eh? no hemos salvado a Sí que es ninguno. verdad que hay niveles, ¿no? Hay niveles, pero es que, lo dicho, yo creo que cuando uno habla públicamente y más desde la responsabilidad de la política, pues tienen que ir muy bien preparados, ¿no? Y si no, como se dice normalmente, y si no, que calle para siempre. Es lo que hay. Hay más partidos políticos, lógicamente, que se presentan a estas elecciones, pero la selección es la representación que hay actualmente, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso, por Pues, ejemplo, en los debates, estos han sido los 4 candidatos que han podido participar, pero el resto de coaliciones o de partidos que
se presentan ahora o que no tuvieron representación en las anteriores autonómicas, pues hombre, posiblemente seguro que si rascamos encontramos Seguro, declaraciones seguro. que también Que no tenemos, posiblemente no tenemos alguna... nada contra los otros ni a favor, tampoco No, de no, estos, no, pero que si no nos exactamente. podíamos pasar toda la noche aquí y tenemos un tiempo límite. Ya, ya te lo digo, es así. Lo que sí que tenemos es Sí, el vídeo de la semana. sí, yo creo que, bueno, es una aventurilla que le da un poquito, bueno, es un poquito especial. Vamos a verlo, a ver qué os parece. Vamos a verlo. Bueno, si quiere. Venga. Pues como siempre, una historia fantástica. Siempre nos Con un sorprende. mensaje genial. Es un cortometraje de animación de, ya sabéis, del canal CGI. Son jóvenes creadores. En este caso es Jackie Emily Jan, como lo veis en los títulos. Y yo creo que el mensaje es buenísimo. El equilibrio de las cosas para darle sentido a la vida es interesante que haya un poquito de todo. Si no, no somos personas. Efectivamente. Pues nada, muchas gracias Sara como siempre, a los que les toque ir a votar y la fiesta de la democracia, que por cierto esta vez no han dicho esa frase ni en pintura. Em, No, o yo no la he oído. es que, No, es, no debe haber es que fiesta. lo de las fiestas